El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos. Nuevamente, gracias por su sintonía en este programa Escudriñando las Escrituras. Es para nosotros siempre un privilegio contar con su presencia ahí y aprender más acerca de la palabra del Señor. Hoy tenemos un nuevo programa y un nuevo tema, el cual hemos titulado Dios, realidad divina o una fantasía antigua de la humanidad. Eso es lo que vamos a estar conversando con nuestros catedráticos, que en esta ocasión tenemos dos nuevos invitados. Tenemos al pastor Ulises Martínez y también al pastor Raúl Castellón y al pastor Rogelio Machado, que nos ha estado acompañando desde el inicio de esta nueva temporada de Escudriñando las Escrituras. Yo le quiero recordar que nos escriba a el correo en el cual usted puede hacer sus observaciones, hacer sus preguntas, o usted nos puede decir: yo quisiera que tocaran este tema que tengo esta duda acerca de este tema, y el correo es preguntas@colegiodeteología.net. Preguntas@colegiodeteología.net. Ahí va a salir en sus pantallas para que usted nos pueda escribir. Pastores, catedráticos de nuestro seminario, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Amén. Es un gusto poder estar nuevamente por aquí. A través del tiempo, queridos amigos, siempre se ha escuchado esa pregunta: justifíquenme a Dios. Que la Biblia, yo quisiera saber que la Biblia justifique la existencia de Dios, pero la realidad es que la Biblia no justifica la existencia de Dios. La Biblia ya da por sentada la existencia de Dios, y es por eso que dejamos en este tercer programa a hablar acerca de Dios. Primero hablamos de Jesucristo, su Hijo, y lo unimos con el primer programa que hablamos acerca de la palabra del Señor. Entonces dejamos a Dios en este tercer programa, porque aquí sí, aunque vamos a tocar textos bíblicos y vamos a sustentarlo en base a la palabra del Señor, nos vamos a salir un poquito de ese contexto, porque va a ser inevitable el poder hablar de la ciencia, poder hablar de todo ese conocimiento externo a la palabra del Señor. Entonces, pero primero queremos salir de la duda acerca de qué dice la Biblia acerca de Dios, y la primera pregunta a nuestros catedráticos sería: ¿qué podemos decir sobre Dios? Esta sería una opinión de cada uno de ustedes, pastores. Muy bien, quizás iniciaría diciendo, o más bien aclarando el tema, que la existencia de Dios no es una invención humana. No podemos nosotros definirla desde un concepto propio. Es decir, Dios es el que se revela y es el que habla de sí mismo. Entonces, como ya mencionaba el pastor Lindo en la introducción, la Biblia no trata de probarnos a nosotros ni a nadie que se acerca a ella la existencia de Dios, sino que la da por hecho. Da por sentada la Escritura que Dios existe. Entonces, en ese sentido, el conocimiento de Dios no nace en nosotros, no es una invención humana, no es una deducción filosófica, sino que es el resultado de lo que para nosotros se le conoce como una revelación especial. En ese sentido, desde nosotros, de nuestra perspectiva, podríamos llamar el ser absoluto o el ser necesario, y de acuerdo a la Escritura tenemos que irnos al primer libro de la Biblia, Génesis, y en el capítulo 1, versículo 1, donde menciona donde se establece que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y a partir de ahí ya la Biblia, que es para nosotros nuestra máxima autoridad, ya da por sentada la existencia de un Dios eterno. No está tratando de decirnos a dónde se pudo haber originado Dios, sino que da por sentado que antes que todo esto, lo que hoy nosotros conocemos como creación, antes de que esto estuviera, Dios ya existía. Entonces la Escritura a nosotros nos establece, a través de una revelación especial, la existencia de nuestro Dios desde un concepto no humano, sino de una revelación especial. Sí, así como decía el pastor Machado, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, que la Biblia nunca trata de comprobar la existencia de Dios. De hecho, lo damos por sentado como cristianos, ¿verdad?, de que Dios pues es el Dios eterno, ¿verdad?, un Dios personal también, y sobre todo es importante
que nosotros tengamos en cuenta que Dios, ¿verdad?, se dio también a revelar para cada una de las personas. Es decir, Dios no es algo que nosotros lo veamos nada más como desde nuestra fantasía, ¿verdad? O como algo abstracto, si podríamos decirlo de esta manera, sino todo lo contrario. Como cristianos y sobre todo la Escritura, ¿verdad?, da por sentada la existencia de Dios. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque no es algo que nosotros tratemos de comprobar, ¿verdad? La Escritura claramente dice, ¿verdad?, que Dios pues es el creador de todo. Es decir, todo lo que está creado aparte de lo que nosotros entendemos como Dios, ¿verdad? Como ese ser eterno, ese ser personal y ese ser que siempre ha estado, siempre ha existido. Entonces, Dios, ¿verdad?, nunca ha sido algo que nosotros tengamos que comprobar, sino que lo damos por sentado que Dios existe y Él es el creador de todo y todo lo que existe, pues parte de ese pensamiento que nosotros tenemos y de esa seguridad que tenemos acerca de Dios. Bueno, quiero agregar a lo que se está exponiendo que en los últimos 75 años, por así decirlo, ha habido un estudio bastante avanzado de lo que nosotros llamamos teólogos, dando a conocer en base a su investigación su interpretación de quién y cómo es Dios a la luz de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de el Dios, llamémosle para los cristianos, nos encontramos un Dios que tiene ciertas características bien especiales. Dios tiene unas cualidades que son propias de Él, que algunos le llaman atributos incomunicables, pero tiene también otro montón de cualidades que se llaman comunicables. Otras palabras, también las encontramos en el hombre. Yo quizá quisiera agregar ahorita por de pronto lo que algunos estudiosos en los últimos 75 años llaman argumentos. Quiero quizás tocar uno o dos para que el resto del equipo pueda también intervenir. Quiero referirme a un argumento. Un argumento sostenido por muchos teólogos es el argumento cosmológico. ¿De qué habla este argumento cosmológico? Lo que da a entender el argumento cosmológico es que todo lo que existe tiene una causa o tiene un origen. Y teniendo el universo tanta perfección, que lo vamos a ver más despacito, la gente ha preguntado, ¿no es posible que de la nada surgió todo esto? Es más, la ciencia ha estado bien enfocada en el origen del hombre. Interesante. En las universidades, por ejemplo, que enseñan mucho ateísmo y muchas cosas así, muchos aspectos científicos, comienzan con el hombre, no comienzan con Dios. Es interesante porque le atribuyen como al hombre el origen de muchas cosas, y cuando nosotros vemos todo lo que existe, vemos que solo un Dios todopoderoso, solo un Dios que puede sostener este universo, pudo haber dado origen a lo que hoy conocemos como el universo entero y, por supuesto, la Tierra entre ella. Ahora, los ateos agregan que el origen de todo es un Big Bang. Hubo un estallido por allá de la materia, y de la materia se generó todo el universo, y después llegamos al hombre. Pero como dije, hay muchas cosas más que podemos agregar. Por de pronto me quedo en el argumento cosmológico, que sostiene que todo lo que existe tiene una causa, una explicación de su existencia, y por lo tanto tiene que tener un origen que lo causó. Y para nosotros, el que causó todas las cosas es Dios. Más adelante vamos a ir tocando esos temas y específicamente ese principio de causalidad que se conoce en el medio científico. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Sin embargo, el autor de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 14 en adelante, trata de darle
coherencia a lo que él está viendo y empieza a describir y dice textualmente acerca de Dios y lo trata de describir. Digo trata de describir porque Dios es espíritu, como el versículo anterior, pero dice el apóstol Juan, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y la voz como estruendo de muchas aguas, y tenía a su diestra 7 estrellas, y así sigue hablando el autor del libro de Apocalipsis, tratando de darle sentido a lo que él estaba viendo en esa visión acerca de esos eventos del porvenir. Pero a lo largo de la Biblia vemos que algunos autores de algunos libros tratan de hallarle forma a Dios. Y siempre lo he dicho también, el apóstol Pablo sí se ahorró todo este dilema, porque él dice, yo viajé al tercer cielo y está bonito, no hay palabras humanas que describir. Ese señor se ahorró, porque la pregunta es, ¿cómo es Dios? Su apariencia, ¿cómo es Dios? Tomando en cuenta estos 2 versículos de Juan, donde dice que es espíritu, pero en Apocalipsis tratando de darle esa forma a Dios. ¿Qué nos podemos aportar a eso, maestro? Sí, esta es una de las preguntas, creo yo, que más personas han hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? Cuando se refieren acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? Y quizás lo primero que tenemos que tener claro o decir es que nuestras mentes finitas, ¿verdad?, nunca van a poder lograr definir realmente quién es Dios o cómo es Dios. Pero si algo nosotros podemos darnos cuenta, y es realmente una bendición, voy a decirlo así, ¿verdad?, y es parte de ese plan tan maravilloso de Dios, es que Él no nos dejó a oscuras, ¿verdad?, en cuanto a saber quién es Él. Y parte de eso es que nosotros a través de la Escritura, ¿verdad?, como pasajes como los que el pastor acaba de mencionar, nosotros podemos darnos cuenta o podemos, voy a decirlo de esta manera, definir a Dios, ¿verdad?, a través de cada una de las características que Él tiene. Es cierto, no podemos verlo, el texto de Juan claramente dice que Él es espíritu, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos conocerle. De hecho, una de las maravillas de Dios es que Él no se mantuvo, ¿verdad?, alejado de darse a conocer para con nosotros, sino que todo lo contrario, ¿verdad?, Él nos dio a través de sus características la oportunidad en que nosotros podemos conocerle. Entonces, no podemos verlo como una figura física, ¿verdad? Y aunque es cierto que el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, menciona ciertas características, como también otros pasajes, ¿verdad?, mencionan también algunas características humanas, ¿verdad?, referentes a Dios, nosotros tenemos que saber que a Dios le podemos conocer a través de cada una de sus características, o como le hemos llamado también, ¿verdad?, a través de sus atributos. Entonces, no podemos definir a Dios de esta manera o decir, Él es de esta manera, o Él es así, o Él tiene este tipo de cuerpo, pero sí lo podemos conocer, ¿verdad?, a través de las características que Él nos ha dejado dentro de su palabra. Sí, solo quisiera aportar que uno de los, quizás de los, no problemas, pero sí una de las necesidades que presenta la fe es esa misma, querer saber cómo es Dios. Y en la construcción o en la formulación de diferentes herramientas de estudio, aparece por ahí los antropomorfismos, que se conoce dentro de la doctrina, que vienen a describir o le vienen a atribuir a Dios los rasgos o los aspectos humanos. Pero hay que entender que el antropomorfismo, que son atribuciones, decíamos, a Dios, de los rasgos o de la figura humana, no quiere decir que Él tenga brazos, y la Biblia dice que Él nos sostiene con su mano, no quiere decir que Él tenga manos, o que Él nos mira con sus ojos, no quiere decir que Él tenga ojos de manera física. Eso es lo que se conoce como antropomorfismo, que nos permite a nosotros desde la teología comprender y ver a ese Dios que es cercano a nosotros, porque hay una trascendencia de Dios, se le conoce como el Dios trascendente, que es un Dios que tiene vida en sí mismo, pero también tenemos un Dios inmanente, está con nosotros, está cercano, y lo podemos ver a través de las diferentes funciones o algunas de las formas en las que Él se deja sentir
en nosotros. Entonces, quizás la lucha o el esfuerzo que hacemos muchas veces por querer conocer a ese Dios, cómo es Él, tenemos que comprenderlo o verlo desde la manera infinita. No podemos sujetarlo, porque si Dios tuviese una forma, estaría limitado al tiempo. Dice, según las culturas antiguas en la historia, ellos hacían también ellos hacían figuras, o se hacían dioses en sus propias culturas, y los hacían gigantes, los hacían ver de una manera sobrenatural, pero era lo que ellos buscaban o trataban de entender. Entonces, nosotros entendemos que el Dios creador se ha hecho manifiesto a nosotros a través de todo lo que nos rodea, de su misma creación, y por lo tanto, como es espíritu, no hay forma de conocerlo físicamente si no es a través del espíritu. Quiero agregar respecto, hablando precisamente de lo que llamamos características tanto incomunicables como comunicables. En las características incomunicables, de acuerdo a muchas doctrinas ya están saliendo acá, tenemos la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia y eternidad. En la omnipresencia, Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En cuanto a la omnipotencia, en Job 26, estaba revisando hace poquito, importante porque ya vamos a hacer una aplicación bien interesante. Job 26, 17, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Voy a tocar 2 o 3 y a ver la aplicación que voy a hacer. Luego el otro aspecto que estamos tocando es la omnisciencia. La omnisciencia, como decía ya el pastor Machado, refleja una característica bien interesante. Estaba revisando el libro de Hebreos, y dice Hebreos: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Me quiero limitar a esos 3 por lo siguiente. El pastor Castellón, gracias. Se nos está adelantando un poquito. Yo siempre he creído, de chiquito, creía, cuando me decían Dios está en todos lados y Él es omnipresente, decían cuando estaba yo en escuela bíblica, y de la mente limitada, más limitada cuando estábamos chiquitos, lo que yo me imaginaba era, si yo estoy aquí, aquí está Dios a la par mía, decía. Y me imaginaba una silueta de blanco, pero mis papás están allá en el culto, decía yo, también ahí está a la par de ellos, y me imaginaba yo otra presencia, así como la que estuviera a la par mía, y así miraba, allá está fulano de tal, allá está aquella persona, y decía yo, ahí hay otra manifestación de Dios. Sin embargo, en Jeremías capítulo 23, versículo 24, Dios mismo dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y dice específicamente: no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Es decir, no es que sean varias manifestaciones de Dios, es que Dios es tan inmenso que el cielo y la tierra, de hecho, como está hablando específicamente, a eso se está limitando, pero el texto que está hablando es de la inmensidad de Dios. No es que existan varios lugares hablando de la omnipresencia que mencionaba el pastor Castellón, sino que es, desde nuestro punto de vista limitado, es enormemente grande, pero es inentendible desde nuestro punto de vista. Pero seguimos hablando acerca de esa omnipresencia, de la omnipotencia, omnisciencia, que no hemos hablado, y acerca de la eternidad de Dios. Pastor Ulises, si nos puede ampliar. Sí, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Dios no lo podemos definir o no le podemos dar un cuerpo humano como tal, pero Él en su amor infinito para con nosotros, ¿verdad? Nos muestra a través de sus atributos quién es Él. Y uno de los atributos más increíbles, voy a decir así, ¿verdad?, que tiene Dios es la omnipresencia, como usted acaba de mencionar.
Y la omnipresencia tiene que ver con el hecho de que Dios está presente en todo lugar, no de la manera como usted mismo mencionaba y como creo que todos nosotros, ¿verdad? De chiquitos, siempre que nos decían sobre esto, decíamos, quiere decir que ahí hay un espíritu, ahí hay otro, sino que cuando hablamos de la omnipresencia estamos hablando de esa característica, ¿verdad? De ese atributo incomunicable, como también el pastor Castellón mencionaba, que solo le pertenece a Dios. Y eso tiene que ver con el hecho de que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Dios está presente en cada lugar donde nosotros nos encontramos, en cada situación donde nosotros estamos. Y también con esto hay que tener quizás un poco de cuidado porque a veces podemos decir, ¿verdad? En esta piedra está Dios o en este árbol está Dios, pero en ese momento nos meteríamos ya a algo que se le conoce como panteísmo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso cuando hablamos de la omnipresencia, sino que estamos hablando de que Él está en control de todo lo que pasa. Él está en todo lugar donde nosotros nos encontramos y estamos. Y esto tiene dos implicaciones bien interesantes si lo queremos llevar a una aplicación un poco más pastoral, voy a decirlo de esta manera. Y la primera de estas implicaciones es que el hecho de entender que Dios, entender la omnipresencia de Dios, nos debe de llevar en primer lugar a un consuelo para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros entender que Dios conoce todo lo que nosotros estamos pasando. Dios está en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? En los momentos tristes, en los momentos difíciles, en los momentos donde estamos quizás felices o alegres, Dios ahí está. Entonces, el hecho de entender que Dios es omnipresente y que Él está en todo lugar, en primer lugar, nos debe de dar un poco de consuelo. Pero siempre he dicho yo que este atributo de Dios también nos debe de dar a nosotros un poco de reverencia para con Él. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios está en todo lugar, quiere decir que nada ni nadie se puede ocultar de Él. Es decir, Dios está al tanto de todo lo que nosotros hacemos, sean acciones buenas, sean acciones malas, Dios ahí está. Entonces, cuando hablamos de la omnipresencia, nos estamos refiriendo a esa característica de Dios en la que Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. Bueno, a la luz de este tema, que es bien interesante, yo estaba reflexionando en la casa de estos tres, pues particularmente quiero referirme a la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. ¿Por qué? Porque estos tres aspectos, entre tantas cosas, nos hablan a nosotros como humanos dónde estamos. Dios lo sabe. ¿Qué necesito? Dios tiene el poder. Y no solo eso, en donde yo esté, Dios está presente. Queremos también, una parte de los estudios tienen que ver con que ese Dios tan trascendente, tan poderoso que creó el universo, es al mismo tiempo tan cercano a nosotros, que donde yo esté, Él está. La necesidad que yo la tenga, Él la sabe. El poder para cualquier cosa que yo necesite, Él lo tiene. Entonces aquí estamos ya uniendo todos los poderes que Él tiene y la necesidad del ser humano. O sea, es un Dios que, si bien es cierto, es tan grande, pero al mismo tiempo está tan cercano, tan humano y tan pendiente de quién soy yo. Solo quisiera aportar que quizás al hablar de estos atributos estamos en la categoría de los que se conocen como no comunicables, son exclusivos de Él y son los que garantizan la independencia de Dios de todo lo que sucede en la creación. Es decir, Dios no se ve afectado por las cosas que suceden o pasan en esta tierra, porque Él es el ser infinito que al conocerlo desde estos atributos, que al conocerlo a través de estas características, nos damos cuenta que, ya decían los pastores, que le puede afectar a Dios. Nuestras necesidades, ¿qué son nuestras necesidades comparado con lo que Dios es en cuanto a estas características? Entonces quizás nada más resaltar eso o aportar eso, que serían los atributos no comunicables de Él, lo que lo hace el ser infinito, como dice Luis Berkholt, su infinitud, donde habla de que no es limitado por nada, lo que nos garantiza a nosotros el beneficio
y la bendición de tener un Dios como el nuestro. Es interesante cómo esos atributos incomunicables, tratarlos de entender, llegará al punto donde usted y yo, querido televidente y maestro, no me van a dar mentir, que vamos a entender totalmente todo esto. Hablo porque cuando ese atributo que es eterno, Dios, desde el punto de vista humano no lo vamos a entender. Y yo recuerdo el pastor fundador siempre hablaba, cuando hablaba de este tema, decía: Dios, nosotros vemos el tiempo medible. Nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, envejecemos y morimos. En ese orden, en ese tiempo medible es el que nosotros lo podemos entender. Sin embargo, Dios específicamente ve exactamente todo eso, pero no podemos lograr entenderlo. Ahora bien, vamos a ir a una pausa. Sin embargo, quiero ya dejar sobre la mesa que ahora sí ya esto es como lo espiritual, esto es como la parte lógica que nosotros podemos entender de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de Dios, la ciencia y la cultura, pero después de esta pausa que ya regresamos. Escudriñando las Escrituras. Gracias por seguir en sintonía, queridos hermanos. Y hablábamos acerca de que ahora vamos a hablar un poco de la ciencia y la cultura. Y la ciencia, queridos hermanos, hay un argumento que no podemos descartarlo, no podemos dejar de mencionarlo, y es que no niega la existencia de Dios, pero tampoco comprueba la existencia de Dios. O sea, está en ese vaivén donde la ciencia argumenta, y esto porque todos los métodos científicos se basan en la observación, en los experimentos y en la medición de los fenómenos dentro del mundo natural. Entonces, no podemos negar, pero tampoco podemos afirmar, es lo que dice la ciencia. Entonces, en base a eso, hablando de la ciencia y todo eso, ¿quién creó a Dios, queridos maestros? Quizás, ¿quién creó a Dios? Partiríamos de o clasificaría quizás esa pregunta como desde la categoría lógica. Solo las cosas contingentes son las que podríamos nosotros responder tras esa pregunta. Cuando digo contingentes, son aquellas cosas que necesitan un creador, necesitan un sustentador y que sabemos que en cualquier momento pueden desaparecer. Un ejemplo somos nosotros somos seres contingentes. Hemos necesitado de nuestros padres, por ejemplo, para hoy estar acá. Necesitamos de la salud, necesitamos del aire, necesitamos del agua, de muchos otros elementos para estar aquí, pero sabemos que un día vamos a morir. Entonces, desde esa perspectiva, no podemos nosotros comprender o tratar de responder a quién crea a Dios, porque tendríamos que seguir retrocediendo y saber de que si hay un creador de un Dios, tiene que haber alguien más arriba de él, y tendríamos que llegar hasta ese ser necesario, como lo cataloga la teología, que es el creador de todo. Ahora, en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo, aparece el nombre, como se presenta el creador ante Moisés y le dice: yo soy el que soy. Este nombre está revelando, de acuerdo a su etimología, está revelando esa autoexistencia, la aceidad, porque se está refiriendo como el que siempre será, y el que siempre ha sido y el que siempre será. Entonces, quizás habría que partir de el concepto o la idea de ese primer motor inmóvil que consideró Aristóteles cuando trataba de definir quién habría o quién impulsaría todo lo que hoy vemos. Esta es una idea obviamente filosófica, pero que nosotros vamos a entender. Si vamos a la creación de Dios, creería yo, estaríamos tratando de definirlo desde una razón, desde una lógica. Entonces, si Dios hubiera sido creado, entonces quizás habría que decir quién entonces lo creó a él, sería el verdadero Dios. Entonces entendemos nosotros que Dios es el fundamento último de la existencia, no es el final de los seres creados, sino la fuente de todo ser. Sí, esta, al igual que la pregunta anterior de cómo es Dios, creo que es otra de las preguntas que comúnmente, ¿verdad?, todos nosotros nos hemos hecho y que las personas se hacen. Y esto es porque nosotros siempre partimos del hecho de que todo tiene un origen, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que si vemos una casa, tuvo que haber un origen, un constructor. Si nosotros vemos un libro, tiene que tener un origen, un escritor.
Si nosotros vemos, por ejemplo, nosotros también tuvimos un origen, nuestro nacimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de quién es Dios, cómo es Dios, siempre va a surgir la pregunta, ¿quién creó a Dios? Pero lo que nosotros debemos de entender y lo que la palabra de Dios lo que la palabra de Dios afirma, si lo podemos decir de esta manera, es que Dios no parte de un origen. Es más, todas las cosas, como dice Génesis capítulo 1, versículo 1, provienen de Él o nacen a partir de Él. Entonces, no podemos nosotros definir, ¿verdad? O decir quién creó a Dios, porque Dios es un ser infinito, es el único, mejor dicho, ser infinito, el cual de Él provienen todas las cosas que nosotros conocemos. Entonces, cuando nosotros vemos la Escritura, nosotros nos damos cuenta que nunca se está poniendo o nunca hay un texto que nos menciona a nosotros que Dios viene de parte de algo más, sino todo lo contrario. Todo inicia haciéndonos a nosotros referencia a que todo lo creado, todo lo que existe, todo lo que somos nosotros, pues todo proviene de Dios. Y esto es interesante también porque ya en este punto en el que estamos de qué es lo que la ciencia dice, ¿verdad? La ciencia siempre nos va a llevar a un punto y es a entender que siempre hay algo mucho más grande, ¿verdad? Aunque hayan diferentes posturas, diferentes teorías, diferentes líneas de pensamiento que hablan acerca de cómo surgió todo, ¿verdad? Siempre esto nos va a llevar a una pregunta o a un punto donde no vamos a encontrar una respuesta y es el hecho de quién creó a Dios, ¿verdad? Y la respuesta la Biblia sí la da y es que a Dios nadie lo creó porque Él es eterno. Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos tener claro y conocer que la palabra de Dios también es clara cuando nos dice a nosotros que a Dios nadie lo creó, porque Él es el que creó todo. De Él es que parten todas las cosas y fuera de Él no hay nada. Miles de años antes de que comenzara a pensar en si Dios existe o no existe, comenzando con los filósofos griegos. Interesante porque la Escritura, en el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obra abominable, no hay quien haga el bien. Interesantemente, que los que más niegan la existencia de Dios, están dando el origen dentro de la filosofía griega, vienen de una cultura que creían, aunque no lo crean, ¿no?, de acuerdo a estudios, el imperio romano, griego-romano, llegó a tener cerca de 100,000 dioses. Y ellos mismos están diciendo que Dios no existe. No estamos justificando la existencia de otros dioses. Estamos diciendo que la Biblia enseña que aquel que niega la existencia del Dios de la Escritura, que ya estaba antes de que los filósofos, ¿no?, es un necio, porque él quiere salir adelante, ¿no?, como el único que tiene la razón. Sin embargo, Dios dice en su palabra que el necio en su corazón es el que niega la existencia de Dios. Y para terminar, quiero agregarlo con Romanos 1:20. Romanos 1:20, interesante. ¿Por qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de Él, lo que hablaba el pastor Lino, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no dice a los dioses, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Que la existencia de Dios, de acuerdo a los orígenes en la filosofía griega y todos los que niegan a Dios, dice que estos se deben a envanecidos razonamientos de ellos. Pero la Biblia habla claramente que Dios existe y que Dios es único y que Dios es eterno. Esa evidencia natural definitivamente que es algo que fundamenta esos argumentos científicos, porque como volvíamos a repetirlo, lo volvemos a repetir,
que la ciencia se basa en esos fenómenos, eso que se ve tangible. Y ahí es donde vienen argumentos también como el principio de causalidad. Y es precisamente eso, que la cosmología, algunos hallazgos, la física, sugieren que el universo parece diseñado. Entonces, parece que hubo un diseñador, hubo un orden específico, y cuando vemos a nuestro alrededor esa evidencia natural, yo lo mencionaba en un día de estos en la torre de oración de las 5 de la mañana, donde decía, uno va a la playa y observa las olas, es increíble la relación que tiene la luna y su gravedad con las mareas entonces, todo ese orden, todo eso minucioso, la ciencia dice, debe de existir un diseñador. Ahora bien, hablando de las culturas, muchas culturas o religiones comparten la idea de un ser supremo, de un Dios verdadero, y ahí lo voy a unir con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el Dios verdadero? Tomando en cuenta desde el punto de vista cultural. Muy bien. Respecto a la universalidad de la idea de un Dios supremo, quiero mencionar que en cuanto a esa quizás creencia o práctica, la misma cultura lo prueba, que el ser humano ha sido diseñado o es creado de una manera o de tal manera que siempre o reconoce que por encima de todo tiene que haber un creador de todo. Y por ello le busca, y por eso vemos que el ser humano, casi por naturaleza, si lo decimos como tal, ¿verdad? Es buscador de dioses, es buscador de algo que le pueda satisfacer aquel vacío que ya está en él. Entonces, hay un misionero y antropólogo de apellido Richardson que él escribe en un libro de su autoría, que es El Factor de la Eternidad, y él establece o documenta que cientos de culturas primitivas en las regiones de África, Asia y en América, antes de tener contacto con la Biblia, ellos ya tenían el conocimiento o la noción de un Dios ahí en el cielo. Eso vendría a probarnos a nosotros, repito, que parte de la creación en nosotros, y específicamente en los seres humanos, contiene esa necesidad de un Dios eterno, de un Dios creador. Ya lo decían, explicaban en cuanto a su poder, de un Dios que protege o a un Dios al que podemos acudir y en el cual podemos nosotros quizás tener respuesta a muchas de nuestras peticiones. Entonces, lo podemos contemplar desde las pirámides de Egipto, por ejemplo. Las civilizaciones precolombinas, todas tenían siempre ciertas adoraciones, el sol, la luna, el agua, todo formaba parte de un deseo de adorar, es decir, ya había una noción de un ser invisible, pero que se había manifestado, como decíamos, a través de los diferentes beneficios que ellos podían palpar. Un ajuste minucioso del universo y sus leyes nos llevan entre tantos argumentos a uno, que es el argumento teleológico. El argumento teleológico sostiene que la complejidad y orden de todo el universo apunta a un diseñador inteligente. De la misma complejidad de la vida y la precisión de las leyes naturales apuntan a la existencia de Dios según este argumento. Sí, cuando hablamos de la pregunta ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Verdad? Ya el pastor Machado hacía énfasis en el hecho de que todo ser humano, ¿verdad? Ya por definición, voy a decirlo así, siempre tenemos la imaginación en algo espiritual, ¿verdad? En algún ser, ¿verdad? Que es el que ha creado todo. Esto no solo desde una línea cristiana, sino que a nivel general, ¿verdad? Todos venimos con ese pensamiento de que hay algo, ¿verdad? Fuera de todo lo que nosotros conocemos y creemos. Pero algo bien interesante es que cuando ya nos metemos, ¿verdad? Dentro de la fe cristiana, voy a decirlo de esta manera, nosotros afirmamos que el Dios verdadero, ¿verdad? Es aquel Dios que no solamente creó todo lo que existe, ¿verdad? No solamente gobierna todo lo que existe, sino también aquel Dios, ¿verdad? Que se dio a conocer
¿verdad? Es decir, a diferencia de todos los dioses que las personas se han imaginado o las personas han tenido en su mente, el Dios que nosotros conocemos, el Dios en el que nosotros creemos, es un Dios que se ha dado a conocer. Y cuando nosotros vemos cómo Dios se ha dado a conocer o por qué nosotros decimos que el Dios verdadero es aquel que se ha dado a conocer, es porque vemos que Él se dio a conocer en primer lugar a través de la Escritura, ¿verdad? En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar pues quién es ese Dios, cómo ese Dios siempre ha estado constantemente buscando la redención del hombre, etcétera. También vemos a ese Dios que se da a conocer, ¿verdad? A través del pueblo que aparece dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento con los inicios de los cristianos, pero sobre todo vemos a ese Dios, ¿verdad? O cómo definimos quién es el Dios verdadero, aquel Dios que se dio a conocer a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? En Jesucristo nosotros no solamente o no vemos, ¿verdad?, a un fundador de una religión más, sino sobre todo cuando vemos a Jesucristo y lo vemos en la palabra de Dios, nosotros estamos viendo realmente quién es Dios. Entonces, el verdadero Dios, si lo podríamos definir de esta manera, es aquel que no solamente está ahí, ¿verdad?, o que nos imaginamos, sino aquel Dios que se ha dado a conocer. Y a través de la Escritura, a través de la relación que vemos en la Escritura con los diferentes personajes que aparecen y sobre todo a través de la persona de Cristo, nosotros podemos ver que ese es el Dios verdadero, aquel que se dio a conocer, aquel que no se quedó nada más habiendo creado todo, sino que se reveló, ¿verdad?, a cada una de las personas. Entonces, si pudiéramos darle una respuesta a esa pregunta, ¿cuál es el Dios verdadero? Quizás podríamos decir que desde la fe cristiana creemos que el Dios verdadero es aquel que se ha dado a conocer y que se ha revelado a través de la persona de Jesucristo. Quiero comentarles, queridos maestros, que al correo al cual nos están escribiendo hemos recibido algunas preguntas. Entonces, vamos a cambiar un poquito la dinámica porque ahora vamos a responder esas preguntas que nos han llegado al correo. De hecho, la primera específicamente fue una hermana que nos escribió hablando acerca de este tema y de otros temas. Pastor Machado, la pregunta para usted va dirigida y dice, ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? Esa creo que es una interrogante que, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Creo que en toda persona en algún momento de nuestra vida ha venido esa duda. Pastor. Quizás voy a partir de un ejemplo práctico para generar como el análisis, la discusión. En un espacio donde hay, bueno, acá estamos en un espacio iluminado, pero al salir y apagamos la luz, no podemos decir que aquí esta parte es oscura o que existe la oscuridad sin conocer la luz. Es decir, no es que sea oscuro, es que hay ausencia de luz. De la misma manera podría yo quizás responder a esa pregunta en cuanto a ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? El mal no está en Dios, es decir, no es porque Dios se plazca o desee o se goce o disfrute como otras creencias pueden llegar a identificar en sus dioses, con D minúscula lo digo, que tal vez hay un cierto deleite en el sufrimiento o en el dolor. Lo que sucede es que somos seres humanos con la capacidad de tomar decisiones, mas no esas decisiones garantizarnos a nosotros el bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un lugar o en una manifestación donde hay dolor, donde hay un mal, donde hay algo de injusticia, no quiere decir que entonces es porque Dios no existe o porque Dios es malo. Simplemente aquellas personas han tomado una decisión separados de Dios. Es la ausencia de Dios en la vida o en el corazón del ser humano lo que produce lo malo. Ahora, podríamos quizás extendernos a diferentes escenarios. Lo que quiero dejar claro es que de Dios no podemos atribuirle a Él que haya mal. El mal está porque de manera natural el ser humano tiende a decidir por aquello que no honra y que por supuesto las consecuencias llegan a ser malas. Y quiero dejar nada más en cuanto a la palabra de Dios, dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, es decir, cuando uno es quizás impulsado a hacer algo que no debe, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él, dice, tienta
a nadie. Somos nosotros los responsables del mal. Ok, Pastor Castellón, casi va un poquito ligada a esta primera pregunta, pero ¿cómo se relaciona Dios con el sufrimiento humano? Porque esta misma hermana que nos escribió decía, ¿cómo es posible de que por un lado esté diciendo Dios en su palabra es amor, pero por otro lado dice, les pide que destruyan a tal ciudad y no quede sobreviviente ni bueyes, ni niños, ni mujeres? Entonces, ¿cómo podemos relacionar ese sufrimiento del ser humano con Dios? Correcto. Dios no es el causante del sufrimiento humano. Eso tiene que quedar bien claro. La primera causa es el pecado del ser humano. El pecado nos hace vulnerables a muchas influencias del medio y Dios, en su soberanía, sabiendo que el hombre es malo desde su juventud, ¿verdad?, permite que muchas cosas se den, porque cuando nosotros enfrentamos dificultades, enfrentamos maldades, el hombre tiene la tendencia de buscar a Dios. Y Dios en su soberanía lo permite con propósito de ¿qué? Primero, principal propósito de Dios es la redención del hombre. No tanto sacarnos de un solo mal, no estoy diciendo que no lo va a hacer, ni sacarnos ni resolver ya el problema, no. Lo primero que le interesa a Dios es la redención del hombre. En otras palabras, el alma del hombre. Aparte de eso, a Dios le interesa que este hombre, nacido nuevo, tenga un crecimiento espiritual, llegue a una madurez de conocimiento bíblico, de tal manera que pueda llegar a una relación de dependencia entre él y Dios. Dios se presenta como alguien dentro del sufrimiento, interesante. Dios se presenta como alguien que me acompaña en el dolor, me consuela y utiliza las pruebas para moldear el carácter de nosotros que somos sus hijos. Pastor Ulises, ¿Dios interviene en el mundo hoy en día? Creo que esta pregunta viene porque cuando los que somos lectores de la palabra de Dios y a veces vemos todo, solo la división del Mar Rojo, que es un hecho sobrenatural, que solamente Dios pudo hacerlo, pues viene esa pregunta. ¿Todavía Dios interviene en el mundo? ¿Hay una acción como lo hubo en los relatos bíblicos hoy? Sí, quizás para dar una respuesta clara a esto, la respuesta es sí, ¿verdad? Muchas veces las personas creen que Dios es alguien que vino, creó todo, ¿verdad? Dejó todas las cosas de esa manera y se apartó, ¿verdad? O se alejó. Pero lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? No solo en la palabra de Dios, que es la fuente principal, sino es en nuestro andar diario, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, es que Dios sigue actuando, ¿verdad? En diferentes maneras, en diferentes cosas, en diferentes acciones que nosotros tenemos, pues Dios ahí está. Parte de las cosas que la Biblia habla es acerca de la providencia de Dios. Y esto es el hecho de que Dios no solamente creó el universo, creó todo lo que existe, sino que Dios también sostiene lo que Él ha creado, sino que también Él gobierna lo que ha creado, pero sobre todo, ¿verdad? Dios sigue interviniendo en todo lo que Él ha creado. Y nosotros podemos ver esa intervención de Dios o esa providencia de Dios, por ejemplo, desde que nosotros despertamos, desde que nosotros logramos regresar a nuestra casa, desde el hecho que nosotros tenemos un empleo, desde el hecho de que nosotros tenemos a nuestra familia cerca. Todos esos pequeños actos que a veces nosotros pasamos desapercibidos son muestras de que Dios sigue actuando en nuestra vida. A veces creemos que Dios solo actúa a través de los grandes milagros, ¿verdad? Las grandes sanidades, etcétera, etcétera. Pero Dios en esos pequeños detalles nos muestra que Él sigue interviniendo dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestro diario vivir. Ahí nosotros podemos ver la presencia de Dios y la providencia de Dios. Quizás Él no actúa en base al calendario o en base a los tiempos que nosotros queremos, ¿verdad? Porque a veces quizás nosotros pensamos que el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los milagros, como usted acaba de mencionar, no es el mismo Dios de ahora, ¿verdad? Porque no vemos que nosotros tengamos superado nuestra prueba, superado nuestro problema, nuestras situaciones,
Pero Dios no solo actúa en esos grandes milagros como nosotros a veces le llamamos, sino que Dios actúa desde el momento que usted y yo podemos abrir nuestros ojos, podemos respirar. En todo eso nosotros podemos ver que Dios sigue actuando en este tiempo. Creo que el error de la humanidad es medir de esa manera los milagros o lo que Dios puede hacer en nosotros, en la humanidad. Porque así como proveyó maná de una manera milagrosa, bueno, el trabajo que uno tiene y que lleva uno el sustento al hogar, también ese es un milagro, pues, que gracias a Dios hay trabajo, gracias a Dios hay salud. Es de la misma manera como debemos de verlo, esa providencia de parte de Dios. Pastor Machado, ¿podemos conocer a Dios? Ya entendimos que Dios no tiene un cuerpo, sino que es un espíritu. Sin embargo, nosotros como humanos, ¿podemos conocer a Dios? ¿Será que Dios se nos puede aparecer y poderlo ver? Porque yo sé que hay muchísimos relatos de gente que habla acerca de eso. Dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás y que quien lo ha dado a conocer es el Hijo, su Hijo unigénito. La respuesta es, en un aspecto físico no lo podemos ver. Quizás alguien podrá manifestar, ¿verdad? O decir que vio manifestaciones divinas, pero pues tenemos que fundamentarlo con la Escritura y la Escritura no lo muestra. Lo que sí podemos nosotros a través de lo espiritual o a través del Espíritu Santo o de la parte inmaterial, sí podemos conocerlo, así como sabemos nosotros la justicia, no podemos ver su aspecto físico, pero sí podemos ver lo que produce, qué es lo que hace, cómo se logra manifestar. De igual forma nosotros podemos decir conocer a Dios a través del Espíritu, no físicamente. No hay manifestaciones que nosotros podamos decir yo vi a Dios cara a cara, más que aquel aspecto de conocimiento, sí, como intimidad, como algo relacional a través del Espíritu en diferentes áreas de nuestras vidas. Amén. Pastor Castellón, ¿le pasan cosas? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Es una pregunta que uno a veces se cuestiona cuando... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo soy persona buena, yo no hago nada malo y me pasan cosas malas. Bueno, según la Biblia, Pastor Lino, aunque no existe ningún ser humano bueno por excelencia, dice Pablo, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto su garganta, sus pies se apresuran para derramar sangre. Resumido, ¿no?, está dando a entender que no hay gente buena por excelencia. Que la gente buena, entre comillas, le pasen cosas aparentemente malas, ¿verdad?, no significa que Dios sea injusto. No estoy diciendo que no hay momentos en que uno hace cosas inadecuadas, pero Dios no es injusto, sino que es consecuencia de un mundo imperfecto. Estamos hablando de las cosas que nos afectan, las cosas que nos dañan. Son consecuencias de un mundo imperfecto en el que vivimos, el libre albedrío, y también algunas cosas son pruebas de fe. Dios permite, esto es muy importante, situaciones difíciles para fortalecer el carácter, proteger de males mayores, equipar para consolar a otros, lograr un propósito bueno y eterno. Vivimos en un mundo imperfecto donde el sufrimiento es parte de la vida humana y de todo lo que me rodea. Y sucesos, tanto esperados como imprevistos, nos afectan a todos, bueno y malo. Por lo tanto, tenemos que incorporar también que a veces Dios está probando nuestra fe en cosas aparentemente malas, pero Dios tiene objetivos y siempre se glorifica y Él siempre quiere bendecir a sus hijos. Ok, para finalizar, Pastor Ulises, ¿existe el libre albedrío o ya todo está escrito? Creo que esta es una de las preguntas más profundas, ¿verdad?, que se ha tratado de responder a lo largo de la historia, y después de esto se seguirá con esta misma pregunta por mucho tiempo. Y esto es porque esta pregunta toca en primer lugar lo que nosotros conocemos como la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo no podemos dejar de lado lo que es la responsabilidad humana. Entonces, cuando hablamos acerca del libre albedrío, ¿verdad?, nosotros tenemos que
entender en primer lugar que nada pasa sin que Dios lo permita, ¿verdad? Dios gobierna todo. Dios es el que está al tanto y en control de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Ahora bien, esto no exime al ser humano de su responsabilidad, por el hecho de que cada decisión que nosotros tomamos, buena o mala, siempre va a tener una consecuencia. Entonces, al final de todo, tenemos que entender que la Biblia, ¿verdad?, no quita ni una ni la otra. La Biblia nos muestra, en primer lugar, a un Dios que es soberano, un Dios que gobierna, un Dios que controla, pero al mismo tiempo nos muestra también a un ser humano que es responsable de sus actos, porque si no, entraríamos en lo difícil de ver que si todo fuera nada más que proviene de Dios y Dios es el que decide todo lo demás, el ser humano se terminaría convirtiendo en una marioneta, ¿verdad? O en un robot que solamente sigue lo que se le ha dicho. Entonces, no podemos caer en esta situación, sino que podemos ver que la Biblia respeta ambas cosas, si podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? Respeta tanto lo que es la soberanía de Dios, pero también respeta lo que es la responsabilidad del ser humano. Y esto quizás más que causarnos un problema, ¿verdad? O una división entre si existe o no el libre albedrío, yo creo que nos debe de llevar a dos cosas a nosotros como seres humanos. En primer lugar, ¿verdad? Esto debe de llevarnos a humildad. Y esto es por el hecho de que tenemos que entender que nosotros no controlamos todo, ¿verdad? Nosotros no somos los dueños de todo lo que sucede, nosotros no somos los que deciden todo lo que pasa, lo que sucede a nuestro alrededor, sino que siempre tenemos que darnos cuenta que ahí está Dios, ¿verdad?, sobre nosotros, que es el que soberanamente permite que todas las cosas pasen. Entonces, en primer lugar, esto nos debe de llevar a humildad, pero en segundo lugar, también nos debe de llevar a nosotros a una responsabilidad. Y esto es por el hecho de que, aunque Dios soberanamente, ¿verdad?, es el que permite y tiene el control de todo, nuestras decisiones siempre van a tener un efecto. Nuestras decisiones siempre van a tener un resultado. Entonces, por una parte, esto debe darnos a humildad, pero por otra parte también debe demostrarnos a nosotros esa responsabilidad que como seres humanos tenemos. Porque aunque Dios es el que gobierna, Dios es el que controla, nosotros somos responsables de las decisiones que nosotros como seres humanos tomamos. Amén. Gracias, queridos pastores. Termino con dos cositas. Número uno, lo erróneo sería de todo este tema de que hemos hablado, descartar lo que la palabra de Dios ya está afirmando. Y ahí lo animo a que pueda ver el primer programa de esta nueva temporada que hablamos acerca de la Biblia. O sea, lo erróneo sería descartar, sacar de la ecuación para entender, comprender y dimensionar acerca de nuestro Dios. Y lo segundo, queridos hermanos, amigos, sería no verlo desde el punto de vista espiritual. Si no nos alimentamos espiritualmente, no vamos a entender nada de lo que hemos estado hablando. Es sumamente importante meditar en su palabra, orar, porque esto es espiritual. Si no, podemos ver a cada uno de los que afirman no creer en Dios porque ellos no se basan en lo espiritual. Ellos no entienden este idioma y tratan de justificar la no existencia de Dios con esos argumentos filosóficos y científicos. Pero esto es más espiritual que otra cosa. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de este programa Escudriñando las Escrituras. Nos vemos la próxima semana, siempre por este mismo canal y en este mismo horario. Que el Señor les bendiga. Escudriñando las Escrituras.